amigos de la plataforma de acción en binarias Empire Option? Sean ustedes bienvenidos a este seminario avanzado sobre puntos pivotes. En el día de hoy vamos a aprender obviamente a conocer lo que son los puntos pivotes y vamos obviamente a desarrollar las estrategias de inversión para poder trabajar con los mismos. Como siempre, mi nombre es Felipe Mora, ejecutivo del departamento comercial. Quien les acompaña, sean ustedes bienvenidos a este seminario. Gracias. A continuación vamos a aprender a conocer los puntos pivotes, o sea, qué son los puntos pivotes, vamos a entender los puntos pivotes y vamos a aprender a operar con puntos pivotes. ¿Qué son los puntos pivotes? Los puntos pivotes son indicadores utilizados para saber dónde el activo financiero puede estacionarse o invertir su tendencia. Estamos hablando del swing trade. ¿Para qué sirven los puntos pivotes? Los puntos pivotes nos permiten identificar las tendencias predominantes de cada activo, así como puntos de entrada y de salida del mercado. Estamos hablando de aperturas y de cierres. ¿Cómo calcular los puntos pivotes? El cálculo se hace cada día y se realiza a intervalos de tiempos fijos. Es decir, se pueden calcular cada 5 minutos, cada 10 minutos, 1 hora, 3 horas, 5 horas, etc. Para los activos del día, estamos hablando de activos hot, utilizaremos puntos pivotes ya calculados por los sitios de referencia. ¿Cómo vamos a entender los puntos pivotes? ¿Cuáles son los puntos pivotes? Los puntos pivotes que se usan más frecuentemente son 7, 3 de soporte, un pivot media y 3 puntos de resistencia. El punto pivote por excelencia o pivot, también llamado media pivot, sirve para tener una idea global de la tendencia del activo. ¿Cuáles son los puntos pivotes? El punto pivote por excelencia o pivot, también llamado media pivot, sirve para tener una idea global de la tendencia del activo. Por debajo del punto pivot tenemos 3 pisos: soportes S1, soporte 2, S2 y soporte 3, S3. Por encima del pivot tenemos 3 techos o resistencias: R1, R2 y R3. ¿Cuáles son los puntos pivotes? Aquí estamos observando pues una gráfica. Como podemos ver, el punto pivot o pivot media es en la franja verde fuerte. Podemos observar la línea gruesa en negrilla, ¿sí?, que es la mitad. Estamos hablando hacia arriba, o sea, hacia el techo tenemos la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y hacia abajo tenemos, después del punto pivot media, tenemos el soporte 1, el soporte 2 y el soporte 3. Interpretar los puntos pivotes. Marcar tendencias. Los pivotes marcan en primer lugar la tendencia del activo. A grandes líneas diremos que si el precio está por encima del pivot, la tendencia es alcista. Si el precio está por debajo de la tendencia es bajista. Vamos a ver estos ejemplos. Vemos la línea en rojo, ¿cierto?, fluctuando en un ejemplo alcista sobre la parte de la resistencia 1, viene desde abajo desde el soporte 1, sube, llega al punto pivot media y se mantiene sobre la resistencia 1. Eso es un ejemplo de tendencia alcista. Caso contrario, la foto del lado derecho. Vemos cómo en este ejemplo bajista, la línea roja sube, llega al punto pivot media, toca y baja un poco y se mantiene sobre el soporte 1. Eso es una tendencia bajista. Cada vez que el precio atraviesa la línea media, decimos que el activo rompe el punto pivot. El precio puede romper el pivot para abajo o para arriba. Aquí vemos el ejemplo de cuando rompe, en un ejemplo bajista, viene la fluctuación, ¿cierto?, desde la parte de la resistencia 1, en la línea roja como lo podemos observar, llega al punto pivot media, rompe
baja y se mantiene sobre el soporte 1. Es un ejemplo bajista. Caso contrario, en la foto del lado derecho vemos la línea roja fluctuando, sube, llega al punto pivot media, rompe y se mantiene sobre la resistencia 1. Es un ejemplo alcista. Puntos de rebote. Los pivotes también marcan lugares de rebote hacia arriba o hacia abajo. Puntos de rebote. Ejemplo, el precio baja y rompe la línea media pivot hacia abajo. Si llegado a soporte 1, el precio se estabiliza, abro una opción alcista de corta duración, porque sé que estoy momentáneamente en el valor más bajo posible. Si llegado a soporte 1, el precio rompe y sigue de largo, puedo prever una opción bajista de corta duración, ya que estoy confirmando una tendencia descendente fuerte. Aquí, como podemos observar, los puntos de rebote. Vemos la fluctuación que viene sobre la resistencia 1, fluctuando, llega al punto pivot media, rompe, baja y se mantiene sobre el soporte 1 y empieza de nuevo a ascender. Caso contrario, en el siguiente ejemplo sigamos la línea roja, viene fluctuando, llega al punto pivot media, viene de la resistencia, rompe, llega al punto pivot media, rompe, desciende, sigue el soporte 1, se mantiene y rompe y sigue bajando, descendiendo a la soporte 2. Entonces es un ejemplo totalmente bajista. En la siguiente foto podemos observar todo lo contrario. Viene la fluctuación desde el soporte 1, llega al punto pivot media, rompe, asciende y se mantiene sobre la resistencia 1 hasta que empieza a descender de nuevo. Y en la siguiente foto podemos observar cómo viene la fluctuación sobre el soporte 1, llega al punto pivot media, rompe, asciende a la resistencia 1, rompe y empieza a ascender a la resistencia 2. Operar con pivotes. Antes de operar debo elegir el activo que tenga una tendencia fuerte. Luego me fijo en el pivote y en soporte 1 o resistencia 1. Observo el precio, si está alcista o bajista y cuán lejos está de rebotar hacia arriba en soporte 1 o hacia abajo en resistencia 1. Si el precio está tocando soporte 1, puedo prever un rebote alcista call, y si está tocando resistencia 1, puedo prever un rebote bajista boom. No olvidarse, los puntos pivot son indicadores de tendencia a corto plazo. No sirven de un día para el otro e incluso varían en un mismo día. Son referencias y muy útiles, aunque no infalibles. Siempre utilicemos puntos pivot obtenidos en sitios de referencia fiable. No basta con mirar fríamente los pivotes, sino que es necesario saber interpretarlos. Así pues, les agradezco muchísimo por participar en este seminario de puntos pivotes. Como siempre, Felipe Mora, la persona encargada de la parte de activación de la plataforma, ejecutivo comercial. Ya saben ustedes que nos pueden escribir a nuestros correo electrónico soporte@empireauction.com. Les agradecemos muchísimo por participar. Espero que haya sido de su ayuda. Escríbanos todas sus sugerencias, todos sus comentarios, porque estamos para eso, para tradear junto con ustedes. Les agradecemos muchísimo. Hasta siempre.